Bendecidos, el cafecito de las 3. Es un gozo, un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Estamos en el libro de los Hechos. Hoy estamos en el capítulo 15. Espero que me estén siguiendo esto en su Biblia, en el nombre de Jesús. Capítulo 15, verso 1 nos dice la palabra del Señor. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí vemos cómo rápido quiere entrar la ley de nuevo. Vemos que Jesús vino a cumplir la ley. El hombre sin Dios no podía cumplir la ley. Pero aquí vemos cómo empieza a infiltrarse, ¿verdad? Esto, la religión y vamos a verlo a través de estos capítulos. Dice, como Pablo y Bernabé, perdón, tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causando gran gozo a todos los hermanos. Sabemos que somos salvos por fe, amén, no es por la ley. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. Y los ancianos se refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, pero vemos que vienen ya con unas raíces, ¿verdad? Vienen ya con unas creencias que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y aquí vemos que Jesús ya cumplió la ley. Y por eso vemos que cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nuestra alma tiene que ser renovada. El apóstol Pablo lo dice bien claro en Romanos capítulo 12, la importancia de ser transformados, de no ¿verdad? No sujetarnos o tengo que leerlo, no lo puedo dictar correctamente, eso tengo que verlo. Romanos capítulo 12. Así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto o vuestra adoración. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos la importancia y la revelación que el Espíritu Santo le da a Pablo de ser transformados, de tener el entendimiento renovado por la palabra de Dios para que podamos comprender esto. Y aquí vemos estos fariseos. Habían creído, habían nacido de nuevo, pero entonces, ¿qué quieren hacer? Traer la ley, quieren traer la ley, implementarla. Y vamos a ver a través de las escrituras el discurso, ¿sí? Verso 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y sabemos que eso lo leímos en Hechos capítulo 10. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sabemos que no fue por guardar la ley de Moisés que recibieron el Espíritu Santo, sino por el creer que tú recibes al Espíritu Santo. Verso 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Antes creemos que por la gracia o el favor del Señor Jesús seremos salvos de algún modo que ellos. Vemos que el mismo apóstol Pablo dice que somos salvos por fe, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Por gracia somos salvos. Vemos que no es por guardar la ley, no es por la religión, no es por tu guardar la ley, sino por creer en la obra que Jesús hizo por nosotros. Él pagó el precio. Verso 12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles por tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con estos concuerdan las palabras de los profetas que está escrito. Después de estos volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogada y de sangre. Porque Moisés desde el tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra, os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis pasarlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reunido la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas Sila le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos.
Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Es un verdadero apóstol. Ellos volvieron a ver cómo estaban las iglesias. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Se acuerdan que hablamos de él o leímos de él en Hechos capítulo 13? Y le dije, no se olviden de él. Mira lo que pasa aquí, verso 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Sabemos por lo que pasó en Hechos 13 que Juan, que es Marcos, volvió atrás, los dejó. Y vemos que aquí Pablo dice, no, ya él nos dejó una vez, o sea, él no fue fiel, nos dejó una vez. Y hubo un gran desacuerdo entre ellos y cada uno se fue por su lado. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra. He aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y vemos que aquí Pablo entonces coge a Timoteo como su discípulo. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos, no porque el Espíritu Santo le dijo que lo hiciera, pero por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Vemos aquí, tiene una visión. Un varón de Macedonia, estaba en pie rogando y diciendo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Y vemos el verso, vamos aquí al verso 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Vemos que toman una escritura fuera de contexto cuando Pablo dice que la mujer guarde silencio en la iglesia, y cuando usted entiende el tiempo, usted entiende dónde estaban y las tradiciones, usted ve que no era que la mujer no puede hablar la palabra del Señor. Cuando usted lee, y lo vamos a seguir viendo aquí, él se reunió con estas mujeres. Vemos que hay una Priscila, vemos esta Lidia que vamos a ver, hay una Dorcas que Dios usaba poderosamente. Y luego lo hablamos, pero vamos aquí al verso 14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió, fíjate, esto es poderoso, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vemos que el Señor abre nuestro entendimiento. Señor, gracias por abrir nuestro corazón y abrir nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Y cuando fue bautizada y su familia,
nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Vemos que no, ella no estaba mintiendo, estaba diciendo una verdad. Pero vemos el verso aquí 18, sigue diciendo, y estos lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Sabemos que es una mentira. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Y los romanos no necesitan salvación? Claro que necesitan salvación. Aquí vemos que es el mismo diablo, el Dios de este mundo con D minúscula, cegando el entendimiento de los incrédulos, ¿verdad que sí? Mire lo que nos sigue diciendo, verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Sabemos que no podían moverse. Y cuando dice que los metió en lo más adentro, vemos que no había baño. Ellos estaban en la parte más baja, que cuando usaban el baño arriba, todo eso caía abajo, donde ellos estaban, en lo más profundo. Ahí estaban ellos, en la parte más profunda. Verso 25, pero a medianoche, y ese pero vale mucho, pero a medianoche orando, no se estaban quejando, no se estaban lamentando, estaban orando, aleluya. Mas orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Sabemos que no era en silencio, no era alabar a Dios, aleluya. No, estaban en gran voz, estaban cantando, alabando al Señor, himnos, aleluya, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dice la palabra que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso cuando alabamos, realmente su presencia se manifiesta, porque estamos, Él dice que Él habita, ¿verdad? Cuando empezamos a invocarle y comenzamos a cantarle salmos e himnos al Señor, ahí su presencia es manifestada. Él viene a escuchar, Él viene a ser parte de, aleluya. Aquí vemos que las cadenas fueron rotas, las puertas fueron abiertas. Y verso 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Vemos que nadie salió huyendo, porque era algo sobrenatural. La presencia del Señor estaba manifestada en ese lugar. Él entonces, pidiendo luz, vemos que cuando Pablo dice no te hagas daño, vemos que era el Espíritu Santo revelando y dando esta palabra. No te hagas daño, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Y por qué puedo decir que era una palabra
del Espíritu porque vemos que no había luz. Pidieron luz. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó, aleluya, con toda su casa de haber creído en Dios. Aquí vemos, les sirve la mesa y el gozo del Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Dice, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Capítulo 17. Dice: pasando por Antipolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían tenían celos, y hemos visto esto, vemos como el diablo usa los celos, ¿verdad que sí? Tenían celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotando la ciudad y asaltando la casa de Jason, procuraba sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos antes las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jason y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Vemos que es totalmente terrenal, animal y diabólico, ¿verdad que sí? Esos alborotos, hoy lo podemos ver como las marchas que hacen. Aquí esta semana estaban tratando de entrar a un cuartel de policía y tuve el alboroto, la violencia, el no querer sujetarse, ¿verdad?, a las autoridades. Es totalmente diabólico, es división, no es de Dios. Y lo vemos aquí. ¿Qué hacemos nosotros los que vivimos en la ciudad de Rochester? Si usted vive aquí, nos paramos y oramos y declaramos la paz del Señor sobre nuestra ciudad. Que todos esos espíritus malignos se confunden ellos mismos, vuelven atrás, ellos se consumen y vuelven atrás en el nombre de Jesús. Se consumen los unos a los otros y vuelven atrás en el nombre de Jesús. Aquí vemos que ellos alborotaban a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y a Timoteo que se quedaran allí. Y todos se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, y salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones, en todo observo que sois muy religiosos. Y vemos las palabras sabias, ¿verdad?, que el Señor, el Espíritu Santo, le da a Pablo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación,
para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Vemos que algunos se burlaron, algunos dijeron, ahorita escuchamos un poquito más contigo, y otros se unieron a él. Vemos aquí la sabiduría, ¿verdad?, que el Señor le da. Les voy a hablar del Dios no conocido. Les voy a hablar del Dios no conocido. Y allí le habló de la resurrección, le habló de Jesucristo, le habló de la salvación. Gloria a Dios por Jesucristo. Vemos que la vida eterna, el evangelio, las buenas nuevas siendo predicado hoy mismo alrededor del mundo, las buenas noticias están siendo predicadas. Personas que nunca han escuchado, personas que han escuchado y han ignorado, pero que es el tiempo de recibir. Hoy es el día de recibir salvación. Hoy es el día de salvación, de recibir vida eterna, recibir el perdón de pecados, el recibir a Jesús en nuestros corazones. Amén. Y ser guiados por Él en el nombre de Jesús. Bueno, ese es el cafecito de hoy de las 3. Les amo en gran manera. Mañana sábado estamos en vivo por la 90.1 FM a las 9 de la mañana. Esto también, si no vives aquí en la ciudad de Rochester, te puedes conectar a través de Jazz, JAZZ901.org. Jazz901.org. A las 9 de la mañana en vivo estamos compartiendo la poderosa palabra del Señor. El lunes estaremos nuevamente. Vamos a continuar. Seguimos en el capítulo 18 de Hechos. Si no has escuchado los cafecitos anteriores aquí en el canal, puedes volver atrás y escucharlos en el nombre poderoso de Jesús. Si no le has dado like a nuestro Facebook, dale like. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete. Es gratis, no tienes que pagar nada. Estamos creyéndole al Señor por 100 subscribers en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, tengan un feliz fin de semana. El domingo tenemos servicio a las 11. Nuestra oración es a las 10:30. A las 11 nuestro servicio. En el nombre de Jesús son bendecidos. Les llamamos en gran manera. Bendecidos.